Ningún problema. Dale. Y anda diciéndole a Germán, anda, pasa la próxima, la próxima. No, ahí no, no te
Ahora sí, bueno. Bueno, listo, muy bien, muchas gracias. Muy buenas noches a todos, perdonen, pero no soy muy avesada en estas cuestiones informáticas. Muy buenas noches a todos, un gusto de tenerlos, agradecerles a todos la presencia. No soy muy avesada. Informática. ¿Y ahí me escuchan? Muy buenas noches a todos. Porque yo me escucho con delay. Agradecerles a toda la presencia. Si no, presenta los dos, Germán, porque si no va a ser un... ¿Me escuchan ahí? Muy bien, basta, ahora sí. Muchas gracias a todos por estar aquí presentes. Vamos a iniciar con la licenciada Verónica Ayunes. Ella nos va a dar un acompañar y acompañarse. Muy bien. Así que, Vero, las dejo en tus manos. Gracias a todos por estar aquí presentes. Bueno, buenas noches. ¿Se escucha bien? Bueno, buenas noches. Yo soy María Verónica Ayunes. Primero pido disculpas porque salgo ahí con el nombre con el perfil de mi hija, pero bueno, entré así también. Pero bueno, antes de comenzar vamos a encomendarnos en este último encuentro, como lo hemos hecho en los otros. Nos encomendamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a pedir al Señor que nos envíe su Espíritu Santo para que nos dé luz para lo que nos quiera mostrar, revelar y guiar en este encuentro. Todo en sus manos, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y de María Santísima. Amén. Bueno, yo soy psicóloga, me dedico al área clínica, desde distintos enfoques he visto este tema del duelo, de acompañamiento en duelo. Por eso lo que hemos elegido para trabajar hoy, que todavía no lo hemos hecho a lo largo de todo este encuentro, es acompañarnos nosotros mismos, además de acompañar al otro. Para eso, Germán, ¿podemos poner la primera diapositiva? Bueno, en esta figura creo que queda bastante demostrado que el acompañamiento es un acto natural del ser humano. Nacemos en compañía. Desde que estamos en la panza de mamá, estamos acompañándola y ella a nosotros. Y la vida del ser humano es estar acompañado y acompañar. Desde que aprendemos a hablar, a caminar,
en la escuela, los compañeros, seguimos, siempre estamos en compañía. Más o menos, a veces serán con buenas experiencias, a veces no tanto, pero la compañía es un acto natural del ser humano. Lo que vamos a trabajar un poco acá es un acompañamiento enfocado, como venimos viendo, a personas que hayan perdido un ser querido. Por lo tanto, vamos a acompañar a personas que, por lo general, están tristes, agobiadas, aturdidas, doloridas, desganadas, sintiendo un vacío, sintiendo miedo, soledad. Son las emociones que más surgen, la angustia, el desamparo. Por eso es que es tan importante una mirada hacia nosotros, en estas emociones, en estas sensaciones. En general, la idea es que podamos mirarnos un poco nosotros mismos para salir al encuentro del otro. Seres humanos, ¿no? Que somos y que vamos a acompañar a otro en emociones que también las vivimos. A veces con menos intensidad o la hemos vivido en otro momento, pero son comunes. Por eso, lo que primero he pensado, y si se animan, es hacer un pequeño ejercicio, un ratito. También los que lo vean a esto en diferido, también lo pueden hacer ahí donde están en sus casas. Por un ratito, cierren los ojos, respiren hondo y conéctense con ustedes mismos. Empiecen a conectarse con su respiración. Sientan como el aire entra y sale. Sientan como se expanden los pulmones al entrar y salir el aire. Tomen contacto con su cuerpo, cómo están apoyados los pies, las manos que están tocando, cómo está su espalda. Y fíjense si hay alguna incomodidad, algún ruido. Fíjense también si pueden ver qué sienten. Aunque no sepan el nombre de la emoción, fíjense si es algo agradable o desagradable. ¿Cómo está su cuerpo? ¿Cómo está su sentir? Vuelvan a conectar con la respiración. Y luego volvemos aquí. Abrimos los ojos y estamos aquí. Bueno, si en algún momento hay algún espacio, podemos compartir qué sentimos, qué vimos. Pero este pequeño ejercicio es para tomar contacto con nosotros mismos, para ir aprendiendo desde la vivencia qué es hacer contacto, que también es cotidiano y lo vivimos, pero una vez más aquí enfocado, con conciencia del aquí y el ahora. Por eso, una vez hecho este ejercicio, ahora sí vamos a ver un poquito desde el pensamiento, cómo hacer esta mirada de acompañarnos. Yo lo planteo un poco desde el autoconocimiento y el contacto. Contacto, un ejercicio de contacto es lo que acabamos de hacer. El autoconocimiento puede ser desde ahí, desde el autopercibirnos y desde conocer algo más de nosotros. La otra diapositiva, por favor.
y lo hemos dividido un poco en este autoconocimiento en conductas, pensamientos, emociones, sensaciones, sentimientos y algunos mecanismos de defensa. Esto es un poco para mirarnos. Como decimos, nos vamos a conectar nosotros para ir mejor al otro. Es muy importante mirarnos. ¿Por qué? Porque en la medida en que yo miro, me escucho, ya me estoy acompañando. Para ir al otro. Por ejemplo, tomemos las emociones, que es lo más conocido o que vivimos cotidianamente. Me contacto con el miedo, que es muy común. Me doy cuenta que voy al encuentro de acompañamiento con miedo, por lo que sea. ¿A qué me ayuda esto? A recibirme y decir, bueno, hoy voy con miedo. A que es muy probable que si a la persona que acompaño está con miedo, la pueda entender mejor. Y sobre todo, no se lo ponga a la persona, digamos, sin reconocerlo en mí. En las conductas y pensamientos, por ejemplo, ¿cómo estoy con el llanto? Que es una conducta, ¿no? ¿Me permito el llanto? Soy de las personas que no quiero llorar, no me gusta, me siento débil, me pongo incómoda. Bien. Los pensamientos, ¿cómo estoy con mis pensamientos? ¿Soy de pensamientos negativos? No solo si soy, esto es importante para la hora de acompañar. Hago un contacto conmigo y digo, ¿cómo estoy hoy? Bueno, estoy con pensamientos recurrentes negativos. Bien, no los rechazo, me acompaño, voy así, sin pelearme con eso. Otra emoción que suele aparecer, la angustia. Estoy angustiada, hago contacto conmigo, me doy cuenta que he tenido una pelea en casa y que estoy angustiada. No se trata de tapar eso, no darme cuenta, hacer como si no pasa e ir. Me recibo esta angustia. A veces es una mano en el pecho y decir, estoy así, vamos, animarme, y voy así con mi angustia. Es muy probable que el otro también tenga angustia. Pero no me dejo solo a mí mismo para ir al otro. Vamos juntos en todo caso, ¿no? Voy conmigo y acompaño. En esto también me ayuda mucho para ver los mecanismos de defensa. Yo puse algunos, tenemos varios. Y primero les cuento que los mecanismos de defensa es algo natural en el ser humano y sobre todo aparecen en los momentos que vivimos momentos difíciles. Es el mecanismo que tiene nuestra psiquis para defendernos y seguir con un equilibrio. Entonces, en la persona que ha vivido un duelo, seguramente lo que primero aparece son los mecanismos de defensa, para luego ir asimilando el golpe. Todo va a depender, como ya hemos visto, qué tipo de duelo es, si es sorpresivo, si es esperado, de qué familiar es o de qué persona cercana es, en qué momento me toma. Entonces, por ejemplo, la negación. La negación, si bien la vimos como una etapa, también es un mecanismo de defensa. Que al principio, como hablábamos en las etapas, al principio se da casi siempre en la persona, ¿no? En la persona, en general, al principio es como, esto no está pasando. Necesita un poco de equilibrio y decir, no, no está pasando, para luego poder recibirlo, ¿no? En el mecanismo de defensa de negación, la persona, por ejemplo, siente que lo que no ve, no se da cuenta, no existe. Y con eso se alivia, por un tiempo. Son mecanismos que nos ayudan un tiempo, porque también tienen su costo llevarlos toda una vida, por ejemplo, ¿no? Eso tiene que ver más con el trauma. Otro mecanismo que es más común y conocido por todos, la proyección.
si bien se da a nivel inconsciente, lo podemos ver, hoy se trabaja mucho con esto del proyectar. Lo hacemos consciente hoy, ¿no? En el trabajo de duelo es muy probable que esté también. Entonces, ¿cómo estamos nosotros con nuestras proyecciones? Entonces, si yo vuelvo a poner el ejemplo, me conecto con que hoy vamos a trabajar la soledad, ¿no? Cuando vayamos a acompañar a alguien, ya sea en estos cursos o bueno, o con alguien sale el tema de la soledad. ¿Cómo estoy llevando mi soledad? ¿Por qué es importante ver esto? Porque si no, si yo no contacto con esto, puedo decirle al otro, no, hoy no hablemos de ese tema, porque te puede caer mal. O le puede caer mal al otro. Y en realidad es a mí a quien me está cayendo mal. Puede que también al otro le caiga mal. En todo caso es al otro y a mí. Ese es el riesgo, ¿no? Ponerle al otro lo que es mío, lo que no veo de mí. Otro es la racionalización, por ejemplo, que va a aparecer, es cuando las personas, que también todos estos mecanismos lo tenemos en la vida cotidiana, ¿no? Hacemos teorías sobre lo que estamos viviendo, ¿no? Y que podemos decir, sí, bueno, ahora pasa esto, después viene lo otro, todo desde lo racional, sin conectarme con la emoción que estoy viviendo. Por eso es tan importante hacer contacto conmigo. Como les decía al principio, no importa si no sé qué emoción es, pero sí decir, bueno, hoy estoy más desolada, estoy en baja, solemos decir, si no sabemos qué es tristeza o angustia, o estoy más en alta, hoy estoy con más fuerza. Y la idea de esto es que cuando yo sienta estas emociones que en general son calificadas socialmente como negativas o no nos gustan, como son las que he nombrado, ¿no? Dolor, angustia, tristeza, ansiedad, la idea es no rechazarlas en mí. Voy como estoy. Y si estoy muy, por ejemplo, tomada por una emoción, la idea es que justamente este acompañamiento sea mínimamente con 2 personas, ¿no? Cosa que yo le pueda decir a mi compañero, mira, hoy, este tema, háblalo vos. Este tema, conducilo vos. Yo hoy necesito quedarme, necesito no tocar ese tema. Es cuando necesito estar más conmigo misma o conmigo mismo. Ese respeto por uno. Es importante el respeto. Para respetarnos tenemos que conocernos y para conocernos hacemos este contacto por nosotros. Bien, continuamos. En otra cosa que tenemos que registrarnos es en las expectativas personales y grupales. Las grupales es un poco lo que venimos viendo a través del curso, que Estela ya les iba a pasar, cómo se trabaja con las guías, es un poco más lo de grupo. Pero es muy importante las expectativas personales. Y también saber que no me las tengo que responder ahora. Estas preguntas, la próxima, por favor, de dónde están las preguntas. La próxima, Germán, por favor. Bien. Por ejemplo, ¿por qué y para qué hago esta acción? No es necesario que me responda ahora. Puedo acompañar a alguien sin tenerlo claro. Basta seguir lo que voy viendo y sintiendo, ¿no? Si la sé, mejor, pero probablemente aparezcan cosas nuevas, porque este proceso es para los otros y para nosotros. Por eso es tan importante el acompañamiento, porque vamos a acompañar siendo acompañados. Y el modo es escuchándonos para pedir lo que necesitamos. Esto que no dije también, si yo me escucho y me doy cuenta que estoy viviendo una soledad, cuando lo trabajo en el grupo, probablemente
pueda decir, bueno, ¿qué hago para ayudarme? Para compartir con otros. Si yo me escucho, me puedo llevar a realizar otras actividades. Si yo me escucho en el cansancio, puedo llevarme a hacer algo para dormir mejor. Si no me escucho y pongo un bloqueo en mí, eso se va a acumular. No es que tampoco lo resuelvo. Uno cree o lo podemos hacer un rato, pero luego aparece. Si hemos acumulado mucho, aparece como explosión. Si hemos acumulado mucha ansiedad en los famosos ataques de pánico, digo famoso por lo común que hoy es en día. Si he acumulado mucho, no sale así, pero puede salir en una enfermedad, lo ponemos en el cuerpo. Entonces, el camino de sanidad en esto es, me escucho, me contacto y hago algo por eso. Expreso, no será en ese grupo, lo puedo expresar en otro. Busco a alguien, busco ayuda. Bien. En esto de las expectativas, ¿cómo estoy? En otra cosa importantísima que ya lo han dicho, pero lo voy a reiterar, en el silencio y la escucha. ¿Puedo hacer silencio o vivo aturdido, aturdida? Soy de interrumpir justamente en estos procesos donde tengo que sentarme a escuchar al otro y por lo general a que termina su idea. Lo digo porque hoy en día somos muy reactivos y a veces cortamos. Empieza la persona a hablar y cortamos. Bueno, es necesario mirarnos un poco en esto, ¿no? Si soy capaz de escuchar, de la escucha piadosa, como decían la otra vez, porque a veces la persona reitera y ya contó lo mismo. Y bueno, hay que volver a escuchar. ¿Cómo estoy en eso? En la paciencia. En este rubro solemos decir que la expresión del otro, digamos, cuando nos expresamos, nos sanamos. Pero para eso tiene que haber alguien que escuche. La expresión se simboliza y tiene sentido en alguien que nos escuche. Entonces, si nos vamos sanando, hablando, qué importante ser escuchados, ¿no? Después ya se verá en estos cursos cómo es también la puesta de un límite. Escuchamos un tiempo y también va a haber límites, ¿no? Eso también se va aprendiendo. Bien, otro punto importante, soportar y sostener en el dolor y en el sinsentido. Vuelvo, registrarnos, porque estas cosas son fuertes. A veces las personas no soportamos que la persona esté con su dolor o hablando de su dolor o no encontrándole sentido al sufrimiento. Y es ahí donde no tenemos que salir al rescate, no. Tenemos que animarnos a soportar y sostener ese dolor, ese sinsentido, porque la persona en general al sentido lo encuentra más adelante, digamos, no al principio. Ahí abajo justamente ponía una frase de Ansel Grum que dice, ¿no? Es necesario mucho tiempo hasta que el sufriente sea capaz de arrancarle un sentido al sufrimiento. Y sin embargo es un camino importante para transformarlo, para que crezca una nueva fuerza interior. Entonces, saber esto, que vamos a tener muchas veces que acompañar el sinsentido, el no tenga explicación, el no entender. Y no tenemos que nosotros ponerle la respuesta o lo que sería el sentido para nosotros, porque para cada persona es diferente, y en cada etapa y con lo que está viviendo. Sí acompañarla para que lo encuentre, podemos ir tirándole algo, pero esta es una parte muy importante. En esto siempre me acuerdo de una persona que he acompañado y terminó el ciclo de terapia conmigo y al tiempo me llama por teléfono que necesita una sesión ella y su marido.
Y vienen a verme y lo primero que ella me dice es, bueno, estoy muy mal, estaba embarazada de 5 meses y no nació. Dijo es, y no quiero escuchar que me digan que es un ángel, que tengo otros hijos, que ya va a pasar. Y ahí sentí esto que cuando escribía, ¿no? No había mucho, no había que decir. Había que sostener ahí, casi sin palabras, ¿no? Me quedé sin respuesta, sin palabras, aparte de lo que ella me pedía era eso, ¿no? Como nada en palabras, pero sí un acompañamiento, ¿no? Entonces, bueno, estuvimos un rato ahí, los tres, en el silencio, un rato de silencio y luego, después sí, les dije si querían contarle cómo fue, ¿no? Si querían contarle cómo pasó. Y de a poco ahí, ¿no? Pero lo que les quería decir eso porque para mí fue una experiencia muy fuerte porque no había mucho, solamente había que estar. Y bueno, y otra cosa es la frustración que acá nace de las expectativas también, ¿no? La frustración. Ver qué espero, mirarme en qué estoy esperando, en cómo estoy esperando, con quiénes estoy esperando que suceda, cuándo estoy esperando que suceda. Mirarme un poco en eso, ¿no? Y saber que en esto, más que nada, seremos sembradores. Algunos frutos se verán como en muchas cosas se ve ahí, enseguida se ven los frutos, la persona empieza a estar mejor, la persona agradece, y en otras no. No es momento de ver frutos. Y ahí, ¿cómo estamos con esa frustración? ¿Cómo estamos con la frustración de que no sucede lo que esperamos? Por eso digo las expectativas. Mirar mis expectativas, que se las pongo al otro, y las personales. ¿Cómo vivo yo cuando algo no se da en el tiempo que quiero? Es volver a mirarme a mí cómo estoy en esto. Bien, seguimos en la próxima diapositiva. Bien, resiliencia, un tema que me habían pedido y también muy conocido hoy. La definición de resiliencia, que está en la próxima, es la de Boris Cyrulnik, que, bueno, capaz algunos lo conocen, es un hombre que desde pequeño tuvo una pérdida muy grande. Él es neurólogo, y de ahí se empezó como a ser más conocida. Él fue el primero que lo trajo, más, digamos, sobre este tema, y él lo define como es la capacidad de iniciar un nuevo desarrollo después de un trauma. Y la verdad que es simple esta definición, pero lo que no es tan simple es a veces, si bien es una capacidad humana natural de evolución, no siempre tenemos dado algunas realidades como para que se desarrolle. En muchos se desarrolla naturalmente, como decimos, una pérdida. La persona puede no estar tan acompañada en un grupo, pero probablemente salga de esa pérdida con un nuevo desarrollo, con nuevas búsquedas, con otro ser, pero hay otras que no. Entonces, en esto lo que hay que tener en cuenta, que es muy importante, que creo que esto es una herramienta para eso, es el acompañamiento, ¿no? La parte social de la persona. Social no porque vaya a hacer cosas, sino quién acompaña este dolor. Algunos dicen con respecto al trauma o a la adversidad que es tan importante el hecho como qué pasó después. ¿A quién se lo contó? ¿Con quién lo está viviendo? ¿Quién lo está acompañando? Es tan importante para el desarrollo de esa persona el hecho como el después. Por eso nos abarca en general.
No es solo el hecho. Para una persona un hecho puede ser traumático y el mismo hecho para otra persona no. Entonces tiene que ver lo que ya la persona trae, las experiencias previas. No es lo mismo una persona que ha tenido una pérdida fuerte y que ya viene con otras pérdidas. No es lo mismo una persona que pierde un esposo y ya ha perdido un hijo, o al revés, ¿no? O ha tenido otras pérdidas, o como decían otra vez, se pierde un trabajo, se pierde el lugar donde cuando hay cambios de país, se pierde un lugar, una zona. Son pérdidas que se suman. Entonces la persona a veces está como más débil por las pérdidas que viene viviendo de otra índole, por ejemplo, y se encuentra con una pérdida de un ser querido. No es lo mismo para la hora de resurgir, de hacer todo este trabajo de duelo. Entonces, lo que tenemos que ver en esto de la resiliencia, vuelvo a decir, es en qué cultura se da, en qué sociedad, cómo estoy yo emocionalmente. Y esto de lo cultural es tan importante como lo que pasó en el COVID, ¿no? Las personas, muchas de las personas que perdieron un ser querido en el COVID y no pudieron acompañarlas en el último momento, tienen eso ahí dando vueltas que hay que elaborarlo para que pueda... hay personas que me han dicho, una de las imágenes que tengo es cuando se la llevaron y no lo vi más, no poder despedirse, ni hablar de los que no pudieron tampoco enterrar, ¿no? Despedirse. Es tan importante esto, es tan importante este tema que estamos tratando que por ahí no tenemos la dimensión de lo que es. Entonces, todo eso afecta a la persona. Yo en lo personal creo que estos acompañamientos que se puede hacer en grupo, es la persona, mejor dicho, que va y acepta a ir, ya sea a través de la iglesia, a través de otro lado, a ser acompañado, esa persona ya inició el nuevo desarrollo. Esa persona ya dijo sí a la vida, sí al trabajo del duelo. Hay una definición de duelo que creo que también es muy fuerte, pero creo que las personas que han tenido esta pérdida lo saben. Dicen que el dolor del duelo es para no morirse con la persona que ha partido, ¿no? El dolor es para no irse, o sea que es por luchar por la vida, no solo por la pérdida, sino para no irse con ellos. Entonces, la persona que el trabajo de duelo es tan fuerte porque la persona está luchando para seguir viviendo, para no irse con esa pérdida, para no irse con la persona. Y bueno, en esto me parece que también es de mucho valor desde la persona que va, averigua para ir al curso, no importa si llega como, entre comillas, destrozada, porque es muy probable que llegue así, pero que llegue, que se anote, que tenga ganas, que pida ayuda, son los pedidos de auxilio de alguien que dice, quiero, no sé cómo, pero quiero salir de esto, sí a la vida. También hay que saber que el trabajo de duelo es un trabajo, realmente, un trabajo emocional fortísimo, y que a veces cuando la persona falta o no va, no significa que quede todo atrás. A veces necesita un respiro, ese día no pudo, pero capaz la semana siguiente puede hablar de este tema, hablar de esto otro, hacer un llamado. Seamos pacientes, vuelvo. Miremos nuestra paciencia porque en esto se va a trabajar mucho. Vuelvo, ¿cómo está la paciencia con nosotros mismos? Bien. ¿Estamos con la que viene? Bien. Y esto de Víctor Frank, que muchos seguramente lo conocen porque es muy conocido, Víctor Frank, este psiquiatra que estuvo en el campo de concentración de Auschwitz. Bueno, y hizo todo después, el tratado que él hace y su teoría sale de lo vivido. Y bueno,
de él sale la libertad del ser humano que él decía, ¿no? Que de las personas que estaban ahí, y que se les sacaba todo, se les sacaba el alimento, se les sacaba la ropa, se les sacaba el nombre, esto que eran números, pero él decía que había algo que no se le podía sacar al ser humano, y es la libertad de la decisión, la libertad de elección, porque había personas que aún recibiendo su ración de pan, elegía compartirla. Esa libertad la tenemos todos, más allá de estos casos extremos, ¿no? Pero lo podemos ver un poco en el duelo, ya que es un momento donde tenemos poca fuerza, pocas ganas, y aún así esta libertad de decir, quiero seguir adelante, quiero hacer el trabajo de duelo. Entonces tener en cuenta esto, y que él también decía, porque hay otra cosa, que tampoco nadie puede robarnos la riqueza de lo vivido. Esto de la riqueza de lo vivido está en toda pérdida, porque solamente perdemos aquello que hemos amado. Entonces, ese amor vivido nadie lo puede robar, está, que es lo que tenemos que también trabajar con la gente que acompañamos. Y volviendo a nosotros mismos, esto que se hablaba antes, que no podemos, en el momento de acompañar a otros, no podemos estar en pleno duelo nosotros de un ser querido, ¿no? Porque como decíamos, necesitamos el espacio nosotros para ser escuchados, para llorar, para hacer el camino. Pero lo que sí probablemente nos vamos a encontrar al acompañar es otras pérdidas. Entonces, porque como seres humanos, la pérdida es desde que nacemos. Algunos dicen, ¿no? Ya tenemos la primera pérdida al nacer. Dejamos el útero calentito con todo para salir al mundo. La primera pérdida, dicen, ¿no? Otros, bueno, cada etapa va siendo una pérdida. Dejamos la niñez, vamos a una adolescencia, de la adolescencia al ser adulto, al trabajo, bueno, son todas etapas de pérdida, más la que hemos nombrado, pérdida de trabajo, pérdida de un miembro físico, pérdida de una relación. Entonces, necesito mirarme cómo estoy con mis pérdidas. Insisto, capaz no aparece antes, pero sí cuando estoy acompañando. Por eso la importancia de registrarme y darme cuenta, por ejemplo, hoy el encuentro me tocó a mí. Me acordé de una de mis pérdidas. Bueno, ¿cómo estoy con eso? ¿Qué significa? No lo ahogo, no lo cierro, necesito ayuda. A veces puede ser de un profesional, a veces alcanza con contárselo a alguien, una amiga, un amigo, un sacerdote, alguien. Entonces, esto es muy importante pensando también en la comunidad y en el grupo que también nos ofrece este encuentro, cuando toque en nosotros, ya sea dolor por una pérdida, angustia, el tema de la soledad, del miedo, de la ansiedad permanente, de los pensamientos recurrentes, que me quede en baja y no tenga más ganas, esto necesitamos hablarlo. Así como a los que acompañamos le decimos, hablen, expresen, nosotros también. No ahí, obviamente, porque no es el espacio, pero sí con otros, ya sea mi compañero, la comunidad. Esto solos no lo podemos hacer. Entonces, mínimo 2 personas. Yo diría alguien más yo me imagino en estos trabajos, que haya alguien más para cuando incluso no nos sintamos bien para ir, poder decir, hoy no voy, que alguien me suplante. Eso es acompañarnos y no dejarnos, no obligarnos, no maltratarnos, sino tratarnos bien. Entonces, esta mirada que estamos trabajando así, en lo que hemos hablado un poco de todo, es una mirada de amor con nosotros, una mirada que se conecta con lo que siento, aunque sea una emoción que no me gusta, y me recibo, y así voy, y así me animo. Solo así voy a poder acompañar
mejor al otro y recibirlo como está. Si yo me puedo recibir como estoy, no como debería estar o como sería lindo estar, es muy probable que también aprenda a recibirlo al otro como está y no como debería. Bueno, en general es esto. ¿Hay una más? Después de las preguntas quiero el gracias, porque también en esto quería decirles algo. En este gracias, ya terminando mi parte y abierta a las preguntas, es la figura de estos niños, ¿no? Que cuando la buscamos casi sin querer, les quería compartir esto, ¿no? Que todo esto es para la generación que viene. El gracias no es solo entre nosotros, gracias son los niños, gracias son nuestros jóvenes, gracias es las generaciones que vienen. ¿Qué les vamos a dejar para trabajar la muerte, las pérdidas y el duelo? En la medida como nosotros vivamos y nos acompañemos, le vamos a ir transmitiendo a ellos qué es esto de la muerte, de la pérdida, de pelear en la batalla por seguir viviendo más allá de la pérdida. ¿Cómo se puede acompañar a otros? ¿Cómo dejarse acompañar? ¿Cómo permitirnos las emociones? Eso, ¿no? Pensar que esto no es solo para nosotros hoy. Sobre todo es para las generaciones que vienen, que se ha ido perdiendo algunas cosas y otras hemos ganado mucho en esto de saber conocernos, contactarnos. Bueno, y gracias a todos. Eso. Muchísimas gracias por tu exposición tan clara, tan linda, tan práctica, y que todo nos enriquece para seguir adelante en esta tarea, ¿no? Si discernimos que estamos llamados a esto. Bueno, los invitamos a escribir sus preguntas y bueno, después que termine la respuesta Vero, vamos a poder, quédense les vamos a dar algunos mensajitos que necesitamos para organizarnos, digamos, a futuro. Pero muy lindo, Vero, la verdad, muchísimas gracias. Y cuánta razón tenés al decir que es para las generaciones futuras, porque los que nos miren, también nosotros enseñamos, hasta sufrir se enseña, ¿no? Entonces, sufrir, no solamente padecerlo así como algo sin solución, también a sufrir se aprende y hay una marca de sufrimiento con esperanza, ¿no? Así que bueno, aquí esperamos entonces las preguntas y la reitero, ha sido muy lindo y muy decidor y con muchas cosas para pensar, ¿no? Mientras van escribiendo este tema de la frustración de las expectativas a veces, y qué bueno que domar estas cosas, porque a veces uno tiene la esperanza, todos en el grupo, cuando vengan 2 o 3 cositas y ya vamos a lograr que salgan bien, y a veces no es así, ¿no? Hay que saber poner esto en las manos de Dios y saber que los tiempos de las personas no son todos iguales, y también, bueno, un poco esta vanidad espiritual a veces de decir, somos los todopoderosos, que no es esto, no estamos para eso, ¿no? Pero bueno, es muy importante eso. Así que bueno, no sé, Germán, si hay alguna pregunta ya que hayan escrito. Bueno, no sé si sería prudente que comience entonces. Está saliendo con un disco, no sé. Acá yo escucho bien, pero no sé si es que dice que el audio está saliendo con un sonido que no se deja escuchar bien. No sé por qué, a qué se deberá. No sé si será el dispositivo de la persona o nuestro. ¿Vos escuchas bien, Vero? Sí, yo estoy escuchando bien. ¿A mí se escucha bien? Sí, perfecto. Se escucha un ruido molesto, dice, no sé qué será.
no sé qué hacer, si esperamos un poquito más o para que después no venga alguna pregunta e interrumpa el desarrollo de... Ay, mejor, dice. Bueno. No sé si tenés algo más que te haya quedado de lo que quieras agregar o algo que... Otra cosa que me gustaría agregar, está el espacio, es que seguramente va a salir el trabajo de duelo. Fíjate, Irma, si puedes silenciar para que no te acoples. Sí. Que en esto de cuando hagamos el trabajo y al final va a ir saliendo, ¿no? ¿Qué nos dejó esta vida? ¿Qué nos dejó esta pérdida? Porque si bien es una pérdida, no todo es pérdida, sino también hay ganancias. Digamos, siempre que hay pérdida hay ganancia. Tenemos que descubrirla. Entonces, a veces ir trabajando qué nos dejó esta persona, cuál es su legado, cuál es para nosotros su mensaje. A veces no lo decimos en una palabra, pero tomamos características de la persona que ya no está como legado, como fuerza. Eso, trabajar también en las ganancias, luego de contactar con las pérdidas, ¿no? Y también esto de que luego del trabajo de duelo, no somos los mismos. En esencia sí, porque hay una esencia, pero algo nuevo traemos. Nunca somos los mismos. Lo digo porque a veces se quiere como volver a la vida de antes, ¿no? Igual, y ya no es la de antes, es otra. ¿No? Es otra la vida que aparece. Esto de la resiliencia nos transforma. A veces resiliencia es igual a metamorfosis, ¿no? Esto, ¿no? No vamos a ser igual, vamos a estar transformados. Eso, ¿no? También saber que me parece que es importante tenerlo en cuenta también. Muy bien. Germán, ¿alguna pregunta? Si no, ya empiezo. Bueno, entonces agradecerte, Vero, sé que ha sido más que claro. Por eso, seguramente después en el desarrollo uno se queda pensando y dice, uy, ¿cómo no pregunté esto? Pero bueno, el tiempo para ya ser el último viernes, entonces agradecerles mucho a todos. Agradecerles a todos los que han estado presentes, a los que han colaborado, a los que han perseverado, a los expositores, a Germán y Macarena, que desde la parte técnica han sido invalorable su ayuda para todo y para poner todo el material, digamos, a disposición de todos. Y bueno, y comenzar a comentarles lo siguiente, en dos órdenes. Además de agradecer, esto no ha sido una coincidencia, una diosidencia, como dicen, ¿no? Esto ha sido voluntad de Dios. Entonces, ¿qué quedaría ahora hacer, no? En primer lugar, agradecerlo a Dios y rezar y hacer como un breve discernimiento o el discernimiento que se desee, a ver si el Señor, poniendo todas estas cosas y sabiendo de este sufrimiento de los hermanos, no nos está llamando a formar en nuestra parroquia un equipo de acompañamiento de duelo. Se les ha enviado 2 guías, ¿no? En una está todo desglosado, tema por tema, cómo sería, cuáles son el funcionamiento, las características del coordinador para que las refresquen. Acuérdense que el Señor no llama a los perfectos, ¿no? Perfecciona y capacita a los que llama. Entonces, esto es un inicio, vuelvo a reiterar, esto no agota para nada lo que es la formación en acompañamiento en duelo. Esto es recién el principio. Pero sí los invitaría a que vuelvan a leer el material, a que se acerquen a comprar algún libro del Padre Mateo Bautista si quieren, que los va a ir capacitando. En el verano pueden ir leyéndolo tranquilos. Hablar con su párroco, ¿no? Plantearles esta inquietud. Acuérdense que tienen que ser 2 personas. Puede ser algún catequista que haya hecho este curso, puede ser alguien que tenga alguna formación
catequética, puede ser alguien que se encargue, digamos, de acompañar en la parroquia en estas situaciones, pero esto que dice Verónica es esencial. No puede ser una sola persona, no puede recaer todo el proceso, sobre todo de un año, en una sola persona por estas cuestiones, porque nosotros también tenemos nuestros propios procesos internos y es bueno ayudarnos y acompañarnos. Escribir un pequeño proyecto, hablar con el padre, si el padre les da, invitar a la gente, explicarles de qué se trata, explicar que no necesariamente no es solo para los católicos, sino que es para toda persona que esté transitando un duelo, pero sí desde una antropología católica, digamos. Pero esto no quiere decir que los vamos a mandar a que vayan a que se confiesen, a que... No, ese proceso es personal y privado de cada persona, ¿no? Pues hablar con invitar, la idea es esto, publicitar, explicar, invitar y empezar a formar este primer grupo. Acuérdense que estos grupos pueden tenerlos un mes y medio abiertos a todos los que les interese y ya después lo ideal es que como que se cierre porque empieza una dinámica este grupo que es bueno que no esté entrando constantemente personas porque la misma dinámica del grupo los va a hacer interrumpir. Bueno, si leen las guías van a ver que está mucho más que claro ahí, pero no obstante, nuestra idea desde la Pastoral de la Salud es formar comunidad con los acompañantes en duelo. Los acompañantes en duelo en la parroquia van a formar parte del grupo de la catequesis, ¿no? Entonces, cuando haya jornadas para catequistas, ustedes también tienen que ir. Tienen que integrarse a la parroquia, no son unos entes aislados ahí en la parroquia. Pero sí es nuestro interés el de que formemos comunidad, que nos conozcamos, que nos contengamos, por esto mismo que decía Verónica, ¿no? Compartir las dudas, las experiencias, enriquecernos, cosas que, mira, a mí me resultó esto, frente a esto tuve buenos resultados, en esto me parece que no fue tan bueno. Bueno, formar comunidad, una comunidad diocesana, ¿no? O arquidiocesana. Por lo cual, nosotros hoy les vamos a enviar un formulario de evaluación de toda esta jornada en la que tienen la opción, puede ser anónima, y pongan lo que realmente entiendan que es su buen saber y entender, para que nos ayuden a crecer, para que lo podamos corregir, para que lo podamos mejorar. No sé si el año que viene se volverá a reiterar este curso, pero nosotros como organizadores nos interesa saber esto para futuras capacitaciones de este tema o de otro. Pero a aquellos que les interesa, que se sienten llamados, que quieran intentarlo, que ya les reitero, la asistencia del Espíritu Santo, se lo digo más que por experiencia, no va a faltar. Que confíen, que se dejen ayudar, que confíen. Y aquellos que deseen y quieran intentarlo, envíennos su teléfono, su nombre y su mail. ¿Para qué? Para que a principios del año que viene podamos reunirnos, ¿no? Lo ideal, ojalá podamos hacerlo presencialmente en alguna capilla, en alguna parroquia, conocernos y si bien esto no es la idea que nos reunamos todos los meses, pero que tengamos 1 o 2 encuentros en el año para que formemos una comunidad de acompañantes en duelo. Esa es la idea. Y bueno, además esto de decirle agradecer a todos los expositores, a Verónica, a Hernán, al padre Sergio, a Estela, han sido más que generosos con su tiempo, con su esfuerzo, al aceptar esta aventura, digamos, de acompañamiento en duelo. Así que rogando la bendición de Dios y pidiendo para todos que Dios nos bendiga, que nos haga transmisores y consoladores y ayudadores de hermanos en el camino. No nos olvidemos que somos sanadores heridos. No estamos cumpliendo esta tarea porque somos perfectos o porque lo tengamos todo resuelto, ¿no? Sino que en esta debilidad se ve el resplandor del amor de Dios. Así que los invito a poner todo esto en manos de Dios y de María Santísima para que ella nos guíe, nos acompañe, nos consuele y nos fortalezca.
Rezamos una Ave María, si les parece. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bueno, en mi nombre, en el nombre de toda la Pastoral de la Salud, reitero muchísimas gracias, muchas bendiciones. Y bueno, Dios nos ha dado perlas o semillas. A ver a dónde las ponemos, a dónde las sembramos, a dónde las hacemos fructificar. Muchísimas, muchísimas gracias. De mi parte, nada más. Germán, no sé si querés decir algo, alguna indicación. Bueno, muchísimas gracias a todos, muchas bendiciones y para todas las mamás el domingo, que Dios las bendiga y que tengamos una hermosa vida. Gracias, Vero. Hasta pronto.